Muy buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos en un programa más En Contextos del diario Ultimátum. Como lo hacemos siempre, lo estamos haciendo con mucho respeto y también de manera pues muy extensa, profunda. Estamos llegando a casi 190,000 personas fallecidas por el COVID, y a todos y cada uno de los familiares que han perdido a un ser querido, a todas las personas que han pasado por esta tragedia, les enviamos un abrazo solidario, de verdad muy sentido, muy profundo, esperando que pronto podamos ya decir que esto ha pasado, aunque parece ser que todavía va para largo. Y a todos los médicos, enfermeras y personal que están en la línea de batalla, nuestro más sincero reconocimiento. Todos y cada uno de ustedes que están dando pues la cara por la humanidad. Muchas gracias a todos los médicos, enfermeras y personal que está en los hospitales, clínicas, centros, campamentos, etcétera, etcétera. En fin, ha sido algo terrible, sigue siendo, y esperemos que ya vayamos encontrando la luz al final del túnel, dicen. Muy buenas noches, Keta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y cuando dijiste la luz al final del túnel, después de ver tantas cuestiones de tanatología y de eso, ¿no? Dije, pues la luz al final del túnel tiene otro significado. Ah, sí, claro, claro, También, claro. ¿no? Claro, claro. No me refiero a Sí, eso, me refiero a que veamos pues buenos resultados y que vayamos viendo que la humanidad vence a la pandemia, ¿no? Ojalá. así ¿Qué tal? es. Muy buenas noches. Buenas noches. Ricardo del Muro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, gusto saludarlos. Te veo muy contento con una camisa así muy primaveral, ya estás esperando la primavera, en muy pocos días ya la La tendremos. Semana Santa ya listo para Ya hay calorcito, se vino el calor muy rápido. salir corriendo a las multitudes. Sí, claro, a la playita. Gilberto Zavala, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, gusto saludarte, con el placer y gusto de acompañarlos. Muy buenas noches. Pues tenemos muchos temas. El tema de la reforma que se llama la reforma energética, que es un tema muy importante, sigue estando presente el proceso electoral también, yo diría que con tres temas centrales en este momento, aunque en realidad va a ser algo que vamos a estar tratando en los próximos días y semanas, pero tres temas centrales relacionados con el proceso electoral. Insisten, proponen nuevamente a Félix Salgado Macedonio para que estén en las encuestas y pueda encabezar la candidatura a la gubernatura del estado de Guerrero. Ahorita podemos tratar ese tema. También un tema que es, bueno, pues por supuesto judicial, pero que se ha politizado, es el tema de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, y recientemente, hace un par de días, el asesinato del líder de la Coparmex en San Luis Potosí, que parece ser que tiene tintes también políticos, que está relacionado con la sucesión al gobierno en ese estado. La pregunta que yo les quisiera hacer ahorita es eso, justamente, ¿creen ustedes que los procesos electorales estén incrementando la violencia? ¿Creen ustedes que los procesos electorales se puedan desbordar? Digamos, animadversión que se ha generado o la división en el país pueda llegar a la violencia. ¿Cómo ven? Empecemos contigo, Gilberto Zavala, ¿qué te parece? Perdón, empiezo así, sé por las mujeres, pero como los tengo en la pantalla del lado izquierdo, empiezo del lado izquierdo. Gilberto Zavala, ahorita vamos contigo, ¿qué tal? Gracias, Víctor. Mira, hemos estado muy atentos precisamente a lo largo de los últimos meses del año 2020 y este año, estos 2 meses del actual, en el que hemos visto asesinatos de expresidentes municipales, de exdirigentes, exlíderes, y muchos de ellos todavía en vigencia de esa condición, y todos de alguna manera relacionados con la disputa del poder. De suerte que estamos en un ejercicio de una transformación de un gobierno que le ha apostado al combate a la corrupción y que le ha apostado a que las decisiones emanen del pueblo bajo su propia mecánica y su propia visión del ejercicio del poder. Y sin embargo, a pesar de que hay resultados de las auditorías que señalan a expresidentes que tienen deudas, a pesar de que se señalan a partidos o a actores políticos que dejan un partido y emigraron a otro partido que hoy está en el poder y que todo el mundo quiere ser candidato, a mí me parece
que la disputa del poder sigue siendo férrea. Es decir, las aspiraciones, la búsqueda del poder para el control, inclusive para el control familiar, porque un día fue el esposo, la esposa, el hijo, y hoy quieren volver a repetir, sigue siendo una disputa feroz y que en muchos municipios, en muchas regiones del país, esa disputa se traduce en violencia. Y pareciera ser, insisto, que la parte del filtro que ha puesto al frente, en medio, al frente de sí, me refiero al presidente, de no tolerar actos de violencia o no tolerar la corrupción, sino que sean disputas ejemplares, ciudadanas, me parece que sigue siendo voraz y feroz esa disputa del poder. Muy bien. Oye, Ricardo del Muro, pero hace unos días el presidente envió una carta a los gobernadores, que por cierto ha sido ya firmada por 25 gobernadores, en donde entre otras cosas se dice que le cierren la puerta a los delincuentes para ocupar las candidaturas. Ese es un mensaje, digamos, es el mensaje formal, que no le dieron mucho eco en las mañaneras, ni le dieron mucho eco en la comunicación social de la presidencia, pero sí efectivamente el presidente lo envía. Pero por otro lado, hay, digamos, rispidez permanente en el discurso y confrontación. Y por otro lado, la selección de los candidatos ha sido muy desasiada en muchos lugares, no de un solo partido, de todos los partidos. Esto vuelve a ser un motivo de, por supuesto es una disputa política, pero un motivo de violencia que llega hasta la violencia política. ¿Tú cómo lo ves, Ricardo del Muro? Bueno, pues sí, porque finalmente hay intereses, o sea, yo lo que creo es de que hemos estado observando una degradación paulatina de la actividad política o de la política, llamémosla así, práctica, ¿no? Y bueno, se ha convertido esto, aquí en Chiapas lo hemos vivido, o sea, yo no me olvido del famoso video en donde ejecutaron a plena luz del día y en el centro de San Juan Chamula al presidente municipal, y esto porque querían que se repartiera ahí los recursos que le iban a dar al municipio. Hemos sido testigos aquí en Chiapas de pleitos asusados por siglas políticas que degeneran en enfrentamientos a muerte, y en donde desgraciadamente pues muchas personas, hombres y mujeres, se dejan llevar por la pasión de la partidista, porque ni siquiera me gustaría utilizar el término político, ¿no? Se degrada demasiado la palabra, pero partidista, y llegan al enfrentamiento, a los enfrentamientos de tipo físico, a los asesinatos, las agresiones. Esto en medio de una pobreza, porque en el caso de Chiapas en concreto hemos sido testigos de que hay enfrentamientos entre pueblos porque se están disputando un banco de grava, porque se están disputando la concesión para una empresa refresquera, porque se están disputando el cobro de una entrada de caminera, cosas verdaderamente patéticas, ¿no? Que dice uno, bueno, ¿cuánto vale la vida? O en qué grado estamos de miseria para que la vida prácticamente, como en León, Guanajuato, no valga nada, como dice la canción. Pero Ricardo, digo, por cierto, eso es cierto lo que dices, pero en términos de las elecciones, en términos de las candidaturas. A eso voy, o sea, y lógico, estas pasiones se reflejan más en las elecciones. ¿Por qué? Porque ya se perdió la mística, o digamos el ideal de que los representantes populares iban a ser las personas que de alguna manera pues tenían el mejor perfil para representar los intereses de un pueblo, de una comunidad, etcétera, ¿no? Ahorita en el fondo es una lucha por el poder, pero no es lucha por el poder, es lucha por el dinero, es lucha por lo que está detrás, ¿no? Por hacer los negocios, y por eso se ven cosas patéticas, ¿no? Claro. No hay mayor es terrible, pero por ejemplo, en el pasado, por ejemplo, el rico del pueblo, pues trataba de llevar una buena vida, honesta y demás, hacer sus negocios y demás. Ahorita, toda la aspiración de cualquier rico de pueblo es que él o cualquiera de sus descendientes
tenga forzosamente que ocupar una presidencia municipal, aunque no tenga la menor idea de lo que va a hacer, pero simplemente como una especie de pedigrí, ¿no? Y esto genera mucho problema porque se pelean y demás. Y bueno, y no podemos dejar de lado el hecho de que desde hace mucho tiempo están, y es obvio además, o sea, no estamos descubriendo el hilo negro, pues hay presiones y hay relaciones del crimen organizado, de mafias, con los gobernantes. Y por supuesto esto se pone en evidencia cuando surge que matan a fulano o a sutano de una manera que son ejecuciones y aparentemente pues no hay una forma de explicar por qué lo mataron. Sí, una descomposición que se dice Ricardo del Muro Queta que en realidad los procesos electorales lo único que hacen es intensificar esa violencia que normalmente se vive y que lo hace más evidente cuando viene el proceso electoral. Pero Queta, tú has trabajado mucho con el tema de la violencia. Por supuesto, nosotros quisiéramos, creo que todos los ciudadanos o la mayoría, quisiéramos procesos electorales pues transparentes, adecuados, respetuosos, civilizatorios, en paz, con la elección, digamos, de gente capaz que pueda representarnos y estar en los puestos de elección, porque sí, de que la hay, o sea, todas las sociedades tienen gente capaz, sin embargo, desafortunadamente no son los que llegan a esos puestos, como dice Ricardo del Muro y lo dice bien, en realidad, pues parece ser como títulos nobiliarios de la rancia aristocracia de pueblo normalmente o de los estados, es decir, en otras palabras más politológicas, de las élites políticas. Queta, ¿cómo ves? ¿Se está recrudeciendo la violencia política en el país? Sí, además yo quisiera hablarles dentro de esta violencia política, ¿verdad? La violencia política por razones de género, que nosotros le dimos un seguimiento desde la elección del 2015. Vimos aquí en Chiapas, ¿verdad? Y en el país, cómo la paridad trajo consigo la violencia política, ¿verdad? Porque cuando nos vieron realmente a las mujeres ser competitivas, que teníamos derecho a ocupar diversos cargos y que además era una obligación de los partidos, pues hubo muchas resistencias y en ocasiones se llegó a secuestros. Hubo una candidata de Reforma que fue secuestrada en esa época, muchas candidatas fueron amenazadas, en las redes sociales se les sacaron, como se dice vulgarmente, sus trapitos al sol, ¿verdad? De una manera muy injusta, porque a los hombres regularmente no los atacan de esa manera, a los hombres los atacan con otras, más que nada por su actuación profesional, pero sin embargo a las mujeres nos atacan en temas íntimos que nos denostan terriblemente, ¿no? Y por ejemplo, en la segunda elección, en el 2018, pues se repitió el panorama mucho más, con mucho mayor intensidad. Por ejemplo, tenemos a la hija de Soledad Jarquín, una compañera periodista de Oaxaca, que a ella ahí había una ¿cómo explicarles? Doble falta, ¿no? Primero la envían comisionada de una Secretaría de Estado a cubrir la campaña de una concejala en el Istmo de Tehuantepec. Eso pues está prohibido, usar recursos públicos. La propia Soledad le dice a su hija que no debería, que renuncie, ¿no? Y la chavita muy joven pues no quería perder su trabajo y acepta irse comisionada. Solo fue a morirse, ¿no? Saliendo de un restaurante junto con la concejala fueron balaceadas y a ella le tocó un balazo. Y así como el de esta joven, hubo candidatas a presidentas municipales, a regidoras, a una serie de mujeres para cargos políticos que fueron vejadas y en ocasiones en situaciones de más gravedad fueron asesinadas a lo largo del proceso electoral o no las dejaron tomar posesión, ¿no? Ahora, Queta, apenas empieza el proceso electoral, es decir, ha habido precampañas, pero apenas van a iniciar ya las campañas de manera formal en los próximos días, creo que a partir justamente claro. del 3 de marzo. Y ahora tenemos otra situación que agrava mucho también de la situación del COVID, ¿verdad? La situación de la pandemia, que de alguna manera provoca el aislamiento, ¿no? Provoca la reacción no tan pronta
de las fuerzas policiales. Lo hemos visto aquí mismo en Chiapas, en otro tipo de situaciones, no necesariamente en el terreno de la política, pero sí hemos visto que hace poco hubo un feminicidio y aquí en la zona del centro de la ciudad, y la patrulla llegó cuando la persona estaba ya muerta, ¿verdad? Llegó después de varias horas de que se hizo el llamado de auxilio. Entonces también aquí un llamado al Estado, ¿verdad? A las fuerzas policiales de que deben de estar muy atentos al proceso electoral porque va a haber muchas llamadas de auxilio, deben estar muy pendientes de todo lo que pase durante este proceso porque esperemos no ser agoreros y que sea un proceso pacífico, ¿verdad? Dice, muy bien, Keta. Dice Keta, Gilberto Zavala, que pues, hay que estar más alertas porque se está incrementando la violencia. Pero pregunto, hay muchas formas de violencia. Te pregunto con un dato curioso. La gente se está preguntando ahora, ¿qué efecto podría tener o cómo crees que se desarrolle lo que ocurrió en el avión, el famoso reclamo airado que le hicieron al presidente con porras, digamos, negativas? Eso pues es evidente que se trata de un grupo descontento, pero ¿refleja de alguna manera la realidad del país, Gilberto Zavala? Sí, sin duda. Mira, hay gente que todavía le acompaña la esperanza de que las cosas son distintas en el país y sin embargo la terca realidad te dice otra cosa. A mí me parece, por otro lado, que el presidente se expone de manera innecesaria al viajar en líneas comerciales, que por un lado se ve bien, pero por otro lado expone a este tipo de situaciones en las que sin duda hay de todo tipo de personas con las que te vas a encontrar. Pero quiero recuperar el tema, Víctor. Sí. Mira, ubicándonos en Chiapas, tenemos muchos municipios que son considerados pasos de migrantes, pasos de droga, muchos municipios que guardan la figura del cacique, el que resuelve, el que atiende, y por otro lado pues, observamos a partidos políticos pobres, muy pobres, sin narrativa, sin cuadros. Decía la maestra Queta hace un ratito antes de entrar al aire, de que ellos están llevando una formación como cuadros políticos. Imagínate, ya estamos en proceso electoral, perdón maestra Queta, pero ya estamos en proceso electoral y los partidos todavía están tratando de hacer y dar formación a sus cuadros. Sí, en claro. fin, toda esta situación, en mi punto de vista, genera una crisis porque hay el país se encuentra en un proceso de transformación, de cambio, si tú quieres, para bien o para mal, pero esa convulsión y yo diría, yo sigo diciendo, esa disputa por el poder para acceder a los recursos públicos, el poder de control, el poder de sometimiento, el poder de persecución, por supuesto que desde el espacio público genera una violencia por ese control que trastoca a las familias. Entonces, Ya lo decía yo sí digo que... Gilberto, ya lo decía Ricardo del Muro justamente, y lo estás reforzando tú, o sea, esta violencia que es de alguna manera regional tiene mucho que ver con las disputas de las propias familias que han ocupado, ha sido presidente municipal el papá y luego el hijo y la hija, ahora que se abrió más a las mujeres y luego la esposa, y decía que se divorcian y se divorcian aparentemente para poder ocupar los espacios, y ahora quítale el poder a esa familia que han sido, digamos, como caciques. Entonces ahí está, digamos, la raíz de la violencia, que llevada a nivel estatal, pues también ocurre, es decir, también se presenta en todos los estados, en muchos lugares, porque tiene que ver con la subdemocracia. Lo decía Ricardo del Muro, lo estás confirmando tú, Gilberto Zavala, esta hipótesis. Y yo nada más agregaría, Víctor, que efectivamente pareciera ser que la parte ética, la parte del buen ciudadano, la parte, digamos, de la socialización de las figuras en los municipios, quedan de lado cuando se recurre en una campaña permanente de dar dinero, de dar cosas a la gente para comprometer y que a la mera hora de ya de los procesos, pues no tienes más que seguir a quien tienes que seguir. Lo que quiero decir de fondo es que
la decisión de la ciudadanía muchas veces está acotada y arrinconada a una sola decisión. Mira el caso de Guerrero, en donde están reponiendo el proceso interno para elegir a la gubernatura por parte de Morena o candidato. Sí, ¿De verdad no hay otros cuadros? Sí. Bueno, eso refleja no que el señor tenga, digamos, todas las preferencias, sino refleja el control férreo, duro de un personaje. Muy bien. ¿No? Ahorita voy contigo, Ricardo del Muro, pero Keta quiere hacer algún comentario. Keta. Sí, yo quería hacer algún comentario que tiene que ver con el tema de la violencia. Y porque además Liga Lab y Observatorio Ciudadano, que son una organización cívica y que revisa los datos que ofrece son datos oficiales del Secretariado Ejecutivo de Seguridad a nivel nacional y a nivel local. Ellos hicieron hoy un ejercicio de ofrecer a la ciudadanía lo que ocurrió en el 2020. Regularmente ellos se van solo con los municipios más grandes del estado, como Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal, y con 3 delitos más importantes. Sin embargo, en esta ocasión atendieron a todo el estado y sacaron datos muy interesantes, ¿no? Que la región del Soconusco presenta índices delictivos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, Metapa de Domínguez se encuentra en los primeros lugares a nivel nacional de homicidios dolosos, feminicidios y violación. Por ejemplo, en el caso de violencia familiar, los municipios con más altos índices de violencia familiar son Tapachula, Mapastepec y Tonalá. Escuintla y Villa Comaltitlán en robo de vehículos. Y también, por ejemplo, si en una semana hicieron un análisis de lo que pasó en una semana común y corriente en el 2020, ¿no? Se abrieron 86 carpetas de investigación en el tema de violencia familiar en una semana. También se abrieron 36 carpetas de investigación en robo de vehículos y 29 carpetas de investigación en robo con violencia. Y del 2019 al 2020, los feminicidios aumentaron en un 40% y el narcomenudeo en un 28%, ¿no? Sí. Ha sido dramática el aumento. Ha sido dramática el aumento, ¿verdad? Y cuando se habla de la inseguridad en Chiapas, se dice, pero pues Chiapas es de los estados más seguros en comparación con otros. Sí, otros estados, ¿verdad? Pero justamente en eso estamos, en el tema de la violencia política. Pero Ricardo del Muro, los datos que da Keta son muy valiosos a nivel, digamos, local, reflejan mucho una realidad. Pero a nivel nacional vemos, por ejemplo, un ataque aparentemente, digamos, irracional contra 16 albañiles parados en una esquina en Jalisco. Vemos 19 cuerpos calcinados en Tamaulipas. Vemos que se meten a un bar, a un restaurante y balean. Es decir, como que también como para generar un clima de inestabilidad o como para generar un clima, digamos, de animadversión. ¿Qué está pasando desde tu punto de vista, Ricardo del Muro? Bueno, por un lado, pues es cierto, ¿no? O sea, estamos ahorita, o esperemos que esto no degenere en violencia ya en el proceso electoral. O sea, sería terrible que nos viéramos enfrentados, digamos, morenistas contra antimorenistas afuera de las casillas. Prácticamente nos mostraría el retroceso a que hemos llegado. Que también o sea, no olvidemos que Estados Unidos acaba de pasar por un proceso semejante de este tipo de enfrentamientos que era impensables en una democracia como la estadounidense y sin embargo se dio. O sea, este panorama está vigente.
Y por supuesto, yo hacia algo siempre he estado en contra, es esa tendencia de muchos comunicadores de estar azuzando la polarización, y el presidente también, de ambas partes. No creo que haya habido un error de óptica. O sea, por un lado el presidente siempre calificando a sus críticos, hablando del periódico Reforma, etcétera, pero por el lado de la prensa también un mensaje permanente, cada vez más grosero, a veces hasta medio provocador, con el presidente, o sea, dar una imagen prácticamente de que nos está gobernando un inepto, ¿no? Y esto, pues lógico, que genera un pensamiento que pues la mejor expresión lo tenemos con los jóvenes del avión donde se subió López Obrador, en donde agarraron y pues le mentaron la madre, ¿no? O sea, Sí. y eso es prácticamente, pero es primeramente producto de De la polarización. ese ambiente de polarización ideológica que se está Sí. dando en el país. Pero también por otro lado, pues es una mezcolanza de intereses que hay, o sea, como decía Queta, o sea, es interesante, pero en este momento estaba yo haciendo memoria del famoso libro de La democracia en México de Pablo González Casanova, que fue publicado en 1965. Y ahí él hacía un análisis, yo creo que hasta ahorita ha sido uno de los mejores análisis de sociología política, y hacía una diferencia entre lo que es los mecanismos formales y los mecanismos reales, ¿no? O sea, de poder. Claro, dentro de los mecanismos formales, pues podemos señalar que están las instituciones, las elecciones, el INE, el Tribunal Electoral y demás, pero por otro lado están las fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas reales Sí. de poder, y en donde se mezclan todo tipo de intereses. O sea, Queta ahorita manejaba, que eso lo podemos manejar si quieren en otro segmento para no saturar pero nada más como ejemplo. O sea, en el caso de la frontera sur de nuestro estado, pues ahí es sabido desde hace mucho que dentro de esas corrientes de migrantes que llegan ahorita, que ya han agarrado la costumbre de llegar en grandes caravanas, y que es un poquito así como desbordar los bloques fronterizos, pues llegan muchos delincuentes. O sea, la penetración de los famosos maras salvatruchas, de los barrios 18 y demás, es permanente. Y son pandillas transnacionales, que tienen... Pero, Ricardo, Eso es genera, cierto. eso genera un tipo de violencia, ¿no? Sí, es un tema importante, pero digamos que regresando al tema de la violencia política, para que nos centremos en esta parte. Diría nuestro compañero de banca, Carlitos Marx, que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Lo que dijo el presidente hace un par de días, donde dice, el pueblo bueno y sabio es el pueblo pobre, y los de clase media y clase alta son muy groseros. Es una provocación terrible, Ricardo. O sea, sí, no, yo no lo estoy exculpando. O sea, aquí el problema es de que de los dos lados, o sea, eso es evidente. Por un lado, el presidente ha tenido, digamos, un estilo de gobernar que ha agudizado, tal vez es su estilo, le gusta, ha agudizado los la lucha de conflictos, clases. los resentimientos, Sí. etcétera, ¿no? En el fondo, pues, ahora, de la misma noción de pueblo, pues como bien sabemos, el famoso folk, ¿no? Es muy impreciso, porque el folk finalmente es el pueblo, tal vez en cuanto al origen de nacimiento, ahí podrían entrar todo mundo, desde el pobre hasta el Sí, rico. pero él se está refiriendo a un segmento Popular, poblacional al muy sector claro. Sí. popular, ¿no? Que ahí podría ser la clase trabajadora, los campesinos, Sí. los obreros, etcétera, ¿no? Y bueno, por otro lado, pues también dentro de la misma clase media, lo que sí, bueno, es cierto, pero prácticamente esto nos llevaría a un análisis bastante interesante, en el sentido de que sí, efectivamente, pues la clase media, es una clase somos una clase muy sui generis, porque normalmente pues no tenemos la riqueza de los millonarios,
pero sí tenemos las aspiraciones de los millonarios y en consecuencia pues se vive una contradicción permanente en Lo cual es peor. porque somos una clase muy pretenciosa. La clase media es muy... Pero dice él que es una clase grosera. Es grosera porque en este momento la clase que más está peleando, viendo, ¿no? sus expectativas de crecimiento. Ese es un punto, ¿no? Pero no solamente es por este régimen. O sea, la clase media está viendo crisis desde el momento en que en el pasado tenía una alternativa de ascenso social. La clase media siempre queremos aspiraciones, aspiraciones que no se cumplen. Y reconocimiento social. Anteriormente, la forma de crecer social en la sociedad era alcanzar un grado académico o destacar profesionalmente. Y ahorita la triste realidad, que no es culpa de este gobierno, sino que es culpa de la crisis, la globalización y muchas cosas, es de que esta situación ya no es cierta. O sea, ya cada día se cierran más las oportunidades para muchas profesiones liberales y esto genera frustración. Y más con la pandemia, pues mucha gente tenía puestas sus esperanzas en el negocio familiar y al cerrar... Ha aclarado, es terrible, han estado cerrando... Genera frustración, la frustración genera rabia y agresión. Yo creo que por ahí está la explicación de los jóvenes del avión, ¿eh? Pues sí. Pero mal explicado por el presidente también, es cierto. Sí, claro. Es que la democracia y las instituciones formales, porque el presidente representa a las instituciones formales, o sea, de acuerdo a tu análisis, deberían de estar buscando la forma de hacer, pues, coincidir los intereses y buscar espacios de concordia, aunque sabemos, por supuesto, que la lucha de clases siempre existe y que la confrontación existe y que las aspiraciones son reales y que la frustración también es real cuando no se alcanzan esas aspiraciones de la sociedad. Pero la presidencia y las instituciones de gobierno deberían de buscar la armonía y la concordia, y eso es lo que no está ocurriendo. Pero muy bien, vamos a un segundo tema, Queta, pero tú ya mencionabas algo de los temas locales. Fue detenido el candidato al gobierno del municipio de Ocosocuautla. No se sabe, o no lo sé yo muy bien a fondo cuáles son las razones, pero ahí se están argumentando cosas medio raras. ¿Qué sabemos de ese tema? Platiquemos el tema local, porque estábamos hablando de la violencia y de toda esa confrontación que existe, pero en medio de un proceso electoral, detener a un candidato, de hecho es el presidente municipal buscando reelegirse. ¿Qué tenemos de el caso de Ocosocuautla? ¿Qué tal? Pues yo creo que con ello se manda un mensaje, ¿verdad? De que pues no queremos que te reelijas, ¿verdad? Así que calma, ¿verdad? Si no, pero perdón que te interrumpa, pero pareciera, ese es el argumento de violencia política. Sí, pareciera ese mensaje, ¿no? Que se está enviando, ¿no? Uh-huh. Porque también es el mensaje a nivel nacional, ¿verdad? Que parece que se reproduce en cabeza de vaca. Desafortunadamente, puede ser culpable. Sin embargo, el hecho de que se haga su detención o la acusación en estos momentos de un proceso electoral donde se trata de impactar en el voto de la manera que se pueda, ¿verdad? Entonces, pues siempre causa sospecha, ¿no? Claro. Siempre causa, porque podrían tener razón las autoridades, ¿no? En las detenciones o en las acusaciones, pero sin embargo siempre causan sospecha, ¿no? Sí, son dudas, o sea, no quedan la duda porque dices, en un momento electoral, pues está complicado que ocurran estas cosas, ¿no? Así es. Y esto no es solo de esta administración, ha sido una práctica de muchos gobiernos, ¿verdad? De cuando no logran detener a sus, pues si no adversarios, sí personas con las que no están de acuerdo que repitan en un cargo o que sean candidatos, se ha recurrido a la amenaza, a muchos tipos de amenazas, a veces ha sido Hacienda, ¿verdad? Se ha recurrido mucho a cuestiones hacendarias porque pues no falta cola que nos pisen, que no hemos pagado algún impuesto, no pagaste tu predial y que no pagas, hasta que no has pagado tu predial, ¿verdad? No ¿sí? Pagaste tu tenencia.
no pagaste tu tenencia, entonces siempre hay formas de como de amenazarte y de coartar tu libertad de Política. política, ¿no? Muy bien. Entonces, lo hemos visto a lo largo de la historia, cómo el gobierno, ¿verdad? Se vale de diferentes amenazas, ¿no? Con los... No sabemos en este caso, claro, el caso de, pero que de acuerdo al contexto genera esa duda, dice que. Sí, no, y por ejemplo, además también ha sido una práctica, y en Chiapas eso ha sido muy común, de, por ejemplo, que el gobernador en turno es de un partido. Y entonces quiere que determinados candidatos de otro partido que es su adversario o que lo ve como adversario sean candidatos de su partido. O que no vayan. Lo vimos mucho en la administración pasada, cómo teníamos candidatos cambiando de color ante la presión gubernamental. Sí, así es. Por arribita pareciera que era una decisión personal, ¿no? Pero después terminaban confesando que fueron amenazados, ¿no? Para cambiarse de partido. Muy ¿no? bien. ¿Cómo ves el caso de Francisco Chambé Morales, candidato a la presidencia municipal de Ocosocuautla, detenido el día de hoy, más bien ayer? Y bueno, dice que puede que tenga culpa, que existan las causas suficientes desde la perspectiva judicial, pero en un proceso electoral, pues despierta sospechas. ¿Cómo la ves, Gilberto Zavala? Es un botón, ¿eh? La Auditoría Superior del Estado, sí. Lo que se ha filtrado en redes, pues denunció a más de 40 exmunícipes que tienen problemas con sus cuentas. De suerte que también se da a conocer que la Fiscalía General de Justicia obviamente implementó las correspondientes carpetas de investigación y que en cualquier momento seguramente este número va a acrecentar. Pero rescato lo que dice la maestra Queta. Sin duda, por todo lo que ha sido nuestra historia, pareciera ser que son carpetas que sirven para amedrentar, para reencauzar y para que ayuden finalmente a una causa política. Puede ser que no, puede ser que sí, pero en un proceso electoral todo puede suceder. Pero te hago una pregunta al revés ahora, Gilberto Zavala. Si en realidad tiene algún expediente, en realidad, digamos, hay algo que perseguir, ¿tendría la autoridad que detenerse porque se trata de un proceso electoral? Veámoslo ahora desde el otro punto, ¿no? Claro, yo digo que sí, porque sienta precedentes. Lo malo sería es que lo agarres, llegues a un acuerdo y al ratito lo veas en otra perspectiva política diferente a la que ahora aspira. Claro, ser otra vez candidato. Sí, claro, eso ya sería otro escenario. Creo que ahí está la diferencia, ¿no? Sí, claro. Muy bien, yo creo que muy clarificante, Gilberto Zavala, o sea, si efectivamente hay algo, pues adelante, o sea, como corresponde, pero si eso se convierte en un instrumento político, es lo que de alguna manera no contribuye al desarrollo democrático. ¿Tú cómo la ves, Ricardo del Muro? Y a la confianza, ¿no? Y a la pérdida de confianza. Efectivamente, yo creo que hubo desde un principio la advertencia y tengo entendido que incluso desde enero que aquellos presidentes municipales que quisieran participar en la contienda electoral deberían de tener en orden sus cuentas municipales, ¿no? Esto era bastante difícil porque para empezar, es rara la presidencia municipal que tiene un equipo de contables a su servicio. Es difícil o sea, es muy común que los presidentes municipales incurran en fallas y en errores de la contabilidad pública. Y entre más pobres son los municipios, pues más fallas tienen. Menos capacidades. Claro, eso déjalo de lado. Entonces, prácticamente ahí se da un candado. Y además, pues, no es algo, no lo estamos justificando, pero pues siempre en la contienda política se utiliza todo tipo de armas. No es ético, pero la realpolitik, como se diría, utiliza todo tipo de armas, desde los
la forma, como si fueran así unos juicios sumarios, tratan de buscarle todo al opositor para descalificarlo, desde Sí, acusaciones, problemas personales, vicios, etcétera, etcétera. Y esto ha sido desde la época de Roma, o sea, hay historias sí, viejas sí, sí, sí. en este sentido. Algo que incluso se menciona ahorita, aprovecho, porque pues a mí me ha dado curiosidad de que ya ven que tanto se descalifica a López Obrador, pero bueno, a López Obrador, ¿cuánto tiempo no estuvo en la mira de las autoridades? Y sin embargo, pues no le han logrado encontrar una falla personal, privada, que descarrile su vida política o que lo hubiera descarrilado cuando iba a llegar a la presidencia. Y esto pues finalmente habla bien con todas sus fallas, ¿no? No quiero minimizar las fallas que hemos hablado hace rato, pero también son cosas que debemos de ponernos a pensar. Pero, Hay un dicho muy común para la política que dicen que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, pero muchos políticos pues no entienden eso y entonces pues se ponen de pechito para sí, caen que en el no, cinismo, ¿no? no es ético ni es lo que debería de ser, pero aquí Muy bien. no estamos hablando de filosofía política, estamos hablando de la práctica política cotidiana. Sí, sí, del acontecer diario de la agenda política nacional. Muy bien, pues miren, yo quisiera hacerles un par de preguntas y si me hacen el favor de que vayamos discerniendo sobre los temas, tenemos poco tiempo. Dos temas están en el tintero también que tienen que ver con el escenario político. Digamos, el relanzamiento de Salgado Macedonio Reloaded, ¿no? O sea, un recargado, Salgado Macedonio recargado, hay toro, dice él, ¿no? Y que muy probablemente pueda ser el candidato en los próximos días, se puede definir, creo que es mañana pasado, en estos días se define, y el caso Cabeza de Vaca, y el caso Cabeza de Vaca. ¿Quién empieza? Gilberto Zavala, ¿te parece? Mira, yo quería, si me permite. Ajá, sí, adelante, el programa es suyo. Que tiene correlación. El asunto es cómo profesionalizar el ejercicio público. Resulta que muchos ayuntamientos, muchos presidentes municipales entran en el juego y lo primero que hacen es hacerse de dinero para que efectivamente tengan un resultado ciudadano, es decir, a la hora de votar. Entonces, integran su cuerpo del cabildo, del ayuntamiento, sus funcionarios, con quien dio dinero. Hay tesoreros todavía hoy que están en esta administración que no saben leer ni escribir, pero le aportaron capital. Por lo tanto, son los tesoreros. Por eso tenemos muchos problemas en las cuentas públicas, en la rendición de las cuentas públicas. Así es. Por otro lado, el caso de Salgado Macedonio. A mí me parece un asunto hasta de burla lo que ha venido ocurriendo. El presidente férreo defensor de este personaje en un estado convulsionado, en un pobre, en un estado con una situación de educación pésima, de seguridad pésimo, en donde hay un antecedente histórico y todavía tenemos a un actor, el toro, dice él, pues con ese tipo de antecedente que desde el perfil que ha mostrado el presidente, para la hora de tocar el tema, dista mucho, choca mucho lo que ha dicho en su narrativa con el trato que le da a Félix Salgado Macedonio. Entonces, me parece que personajes como Salgado y como otros que pueden haber son lamentables para un Estado pobre, que efectivamente, ante la ausencia de oportunidades, se someten o somos sometidos a quien tiene mejor relación con el poder central, que es el caso de Félix Salgado Macedonio. Ricardo del Muro, Salgado Macedonio representa, escenifica, personifica, digamos, esa política de la que tú hablabas, de esos caciques que no tienen
digamos, preparación y que no tienen, digamos, niveles educativos altos, pero que sin embargo llegan al poder justamente por esas prácticas caciquiles y luego es difícilmente quitarlos de ahí. ¿Te parece que él encarna este personaje? Bueno, pues sí, porque es un político bastante poderoso en Guerrero, incluso por eso no han prosperado las demandas que hubo de diferentes mujeres en su contra por acoso sexual, por violación, etcétera, creo que son 3, porque si repasamos la vida política de más dominicando de esto y ha tenido fuerza política pues para nulificar cualquier acción judicial en su contra, incluso pues la declaración que en su momento dio el ex procurador de que el gobernador en turno pidió que la demanda se guardara o se congelara, como se dice en el argot legal o el argot de abogados, ¿no? ¿Te acuerdas? Perdón, Pero te interrumpo. ¿Te acuerdas de Salgado Macedonio con aquello del diputado Costales? sí, Él fue el que llegó con los votos a aventarlos ahí en la Cámara de Diputados y Salinas de Gortari le contestó diciéndole que ni los oigo, ni los veo, ni los oigo. ¿Te acuerdas? Desde ahí, desde antes, pues, de esa época de los 80s, viene Salgado Macedonio siendo un cacique local con todas esas prácticas, ¿no? viene y aparte pues fue presidente municipal de Acapulco, fue de los presidentes municipales de Acapulco que ayudaron a que Acapulco decreciera. Ahorita Acapulco no es ni la sombra de lo que fue, Sí, así ¿verdad? es. Como centro turístico es un lugar peligrosísimo vivir en Acapulco. Y entonces en esta circunstancia pues yo creo que López Obrador quedó entrampado, porque por un lado no quiere, o al menos públicamente no quería meterse en la decisión de elegir candidato por Morena. Por otro lado, pues nuevamente creo yo que cometió el error de involucrarse gratuitamente en un debate que no tenía por qué involucrarse. Y después aquí ahorita, lo triste de todo esto, y ojalá que a los morenistas les caiga el 20, es de que tal vez, no quisiera yo adelantarlo, tal vez Salgado Macedonio, y no lo dudemos, vuelva a salir electo candidato de Morena para Guerrero, para el estado de Guerrero, y Morena diga, bueno, pues ya ven, el pueblo de Guerrero lo eligió, pero el costo político, o sea, esto va a determinar que tal vez Morena gane en Guerrero, pero va a perder muchos votos y sobre todo va a alejarse muchísimo de los grupos feministas y va a tener un Pero, costo político mayor. pero le importa realmente. Es que yo siento que en el fondo lo están subestimando muchísimo justamente al movimiento feminista y están fortaleciendo a este tipo de personajes caciquiles. Mira, lo que está pasando en San Luis Potosí apenas empieza, vamos a descubrirlo en los próximos días, semanas o meses, pero es algo muy parecido con el famoso Gallardo. Por cierto, les recomiendo a quienes nos escuchan una entrevista que hace Maribel Fernández, la periodista, respecto a lo de Salgado Macedonio, es Hernández, perdón. Anabel. Anabel Hernández, sí. Anabel. Hace una entrevista o una serie de declaraciones sobre Salgado Macedonio muy interesantes. Búsquenla en YouTube, está muy interesante. Es una periodista que ha hecho cosas de investigación muy, muy interesantes y vale la pena seguirle. Pero bueno, regresando a esto, lo mismo puede ocurrir o algo muy parecido puede ocurrir en San Luis Potosí, Ricardo del Muro. Es decir, estos personajes caciquiles que tú mismo mencionabas, que se imponen independientemente que haya movimientos feministas que creo que poco están importando justamente para la toma de decisiones, desafortunadamente. Sí, pero también ahorita, por ejemplo, lo que es una realidad es de que en México cada día, por todo lo que ha ocurrido, está creciendo la fuerza y el radicalismo de los movimientos feministas. O sea, eso lo que debemos de tener claro. Es permanente, ya no es una situación ocasional con ciertas fechas, pero y están saliendo a la luz muchos problemas
de falta de justicia de las mujeres, hacia las mujeres, ¿no? Ya lo hablaba, lo decía Queta, en el asunto de la violencia, ¿no? Y es que es un movimiento global, ¿no? Pero incluso, por ejemplo, un movimiento global el feminismo que está enredado, ¿no? Sí, aquí, por ejemplo, hay una marcha que arrancó desde el lunes de una agrupación feminista. Van madres de familia de casos de feminicidio, de feminicidio. El caso de Mariana, y van rumbo a México y van a ir recorriendo varios municipios de Veracruz, de Oaxaca, Veracruz, Puebla, hasta llegar a la Ciudad de México, y van a intentar entrevistarse con el presidente López Obrador justo el 8 de marzo, que es la fecha en que se hace que es el día de la liberación de las mujeres, claro, ¿no? Pero aquí yo creo que cerrando este punto, no sé, la verdad a mí me llama mucho la atención cuál va a ser el resultado en cuanto a costo electoral. Yo creo que esa pregunta está en el aire, porque no sé cuál va a ser el costo. Se dice, bueno, las mujeres representan la mitad de la población. En teoría podríamos decir que representan la mitad de los votos. Pero no votan en bloque. Vamos a ver qué resulta, ¿verdad? Pero que Salgado Macedonio, si queda, representa un alto costo político, sí. Ahora, puede ocurrir de que no lo elijan. Vamos a verlo mañana, decía Gilberto Zavala, que mañana se define. Y entonces sería también una elegante forma de decir, yo no lo quité, yo no tengo injerencia para quitar o poner candidatos. Fue el pueblo el que lo quitó. El pueblo bueno y sabio. Queta, nos queda un minuto, Queta, y quiero mandar saludos a la gente que nos está siguiendo, si me permites, y ahorita regreso contigo para que cierres. Muchas gracias, muy buenas noches, les agradecemos los comentarios y que estén con nosotros, pues a Manuel Centeno, Lisette Escudero, Araceli Hernández Gómez, Lili Calderón, Verónica Angélica Pedraza, Betty Macal, Araceli Hernández Gómez, bueno, pues a Gilberto, a muchos que están aquí, mucha gente que nos está siguiendo, afortunadamente, muchas gracias. Estamos a punto de cumplir un año con el programa también, el día 8. Así es, el 8 precisamente, con motivo de las marchas. Cumpliríamos un año. Queta, vamos a cerrar el programa con tu comentario. Precisamente de lo que hablaba Ricardo, ahorita me está llamando la señora Mari Carmen Velasco, ¿verdad? Le dije que en un momento dado le contestaba. Mari Carmen Velasco es mamá de Carla, una de las jóvenes víctimas de un asesinato, ¿verdad? Que se ha tipificado como feminicidio no aclarado. Ella ya tiene buenos años de lucha, ya cerca de 3 años, y el caso ha quedado ahí entrampado y no ha podido avanzar. Entonces, tanto ella como un grupo de madres de familia decidieron emprender un viaje. Ellos estuvieron boteando, reuniendo el dinero, y su esperanza es llegar al presidente de la República. Porque sienten que ahí tienen voz, de que podrán ser escuchados y atendidas. Y atendidos, ¿verdad? Ya ha habido el caso de Soledad Carquín, de la persona que les hablaba también inicialmente, que ella, gracias a que estuvo como jurada del Premio Nacional de Periodismo, tuvo acceso a la mañanera y pudo manifestar ante el presidente. Fue recibida por la secretaria de Gobernación y desafortunadamente también, a pesar de todo este circuito que ha hecho Soledad Carquín de protestas, no ha podido resolver el asesinato de su hija, Muy ¿verdad? Bien. Queta, pues nos vamos a despedir el día de hoy pidiéndoles a todos ustedes que sigamos en contacto el día de mañana con el programa En Contextos del Diario Ultimátum y esperando que la violencia política no se desborde en nuestro país. Desafortunadamente, eso es muestra justamente de las democracias, aunque como decía Ricardo del Muro, ocurrió en Estados Unidos, pero eso no es argumento como para que tampoco en nuestro país pueda ocurrir. Ojalá que no y que todas las cosas se lleven en santa paz y con la regularidad. Para eso son las elecciones, justamente para que de manera muy reposada, consciente y con todas las limitaciones que tenemos, educativas, culturales, etcétera, pero que podamos elegir a nuestros gobernantes de manera seria, respetuosa y en paz. Ojalá ese es el mejor deseo. Gilberto Zavala, muy buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Muy buenas noches, Queta. Muy buenas noches, Ricardo del Muro, y nos vemos mañana en un programa más en Contextos del Diario Ultimátum. Muy buenas noches a todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
Bustos.